escuchó? Sí, Estamos solos. sí. Las mujeres nos abandonaron. Nos abandonaron. Se fueron para otro lado. Ah. Lo único bueno es que se fueron a servir por parte de Misiones Globales Shalom a una comunidad indígena en Colombia que se llaman Piapocos. 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 Entonces, si nos ven aquí solitos, recuerden que estamos con la Abandonados. presencia del Señor. Aleluya. Sí, con la Y Taylor, presencia del Señor. por Y supuesto. Taylor. Nuestro controlista. Taylor. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a venir rápido con este programa de una vez porque hoy estamos eléctricos, Pim ¿verdad? pum, de una. Tiki taka. Aunque debería repetir el chiste malo que dije, No, porque la gente no lo escuchó. no, eso digamos. no va a pasar. ¿Estás seguro? Seguro. Taylor, controlista, por favor. De hecho, se perdieron el chiste más pasco que he escuchado yo en mi vida. Sí, por pero nunca lo problema van a de audio. escuchar. Yo creo que Dios hace las cosas por algo. Entonces, el hecho de que saliéramos sin audios fue porque Emanuel dio el peor chiste del Él mundo. lo hace todo perfecto. Pero bueno, Ronnie, coméntenos. Oye, Vamos a Taylor, hablar. yo ocupo un favor suyo. ¿Usted puede buscarme música noticiero? No puede ser. ¿Qué? Vamos a hacer una sección nueva el día de hoy. A todos los que nos están escuchando, y vamos a variar un poquito este asunto. Vamos a hacer una sección nueva, pero cuando Taylor nos encuentre la musiquita. Y Mientras cliqueros, tanto, recuerden estar comentándonos en próximas, en brevas, cuando demos el tema de esta semana. Porque este programa en realidad no sería nada sin ustedes, no tendría ningún sentido. de hecho, Y con el tema de hoy van a tener que comentar bastante. bastante, sí, es cierto, es sí, cierto. Les vamos a hacer preguntas y van a tener que responder. Para Con que tengan- respeto, sí, porque es un tema un Es poco... un tema curioso. es sí. salseante, todos tienen su opinión, pero hay que Pero, respetarlas, hay que sí, respetarlas. vamos a intentar hacer un debate, aunque no es un debate en sí, pero vamos a tratar de hacer un conversatorio. Suena más Exacto, bonito, qué ¿verdad? bonito suena eso, Sí, un esa palabra conversatorio, un siempre suena conversatorio. bonito, Sí. conversatorio. Para que podamos hablar un ratico sobre un tema espinoso. ¿Cómo va, Taylor? Taylor, ¿Cómo no dale. confundir? de una vez. Y sonaba la música de Telenoticias. Lástima, hubiera estado buenísimo, sí. Bueno, vamos a hacer una sección nueva que se llama el Noticlick. Así ¿Cómo le se llama? puse yo el Noticlick. Madre mía. Oh, qué título. ¿Por qué? No me va a decir que está feo, está bonito, está Sí, no, original. no, está bonito. claro, Que nos Noticlick. comenten los cliqueros a ver qué les parece el Claro. Noticlick. ¿Y qué vamos a hablar sobre el Noticlick del día de hoy? Es un tema salseante también. Sí, de hecho Manuel se De siente un poco golpeado por el asunto Ay. porque yo sé que es fans. Pero vamos a hablar sobre una noticia bastante curiosa que golpea al mundo del cristianismo. Que es que el compositor, Ujú. sí, y de hecho voz principal, No, voz principal no, cantautor siempre. pero es una de las voces principales Bueno, digámosle que sí, para que esté contento. de las reconocidas bandas Hillsong United. United. Marty Sampson, ¿lo dije bien? ¿Cómo? Marty Sampson. ¿Lo tiene apuntado? Sí, A ver. Sampson. ¿Dónde? Es como Simpson, pero en vez de la I. Sí, Martin Samson, Samson. sí. Martin. Martin Sampson. Martin. Dio unas declaraciones mediante su Instagram, ¿verdad? Diciendo que está en un terreno increíblemente inestable. Dice, el compositor, conocido por su trabajo en bandas como Hillsong, Worship, Ajá, En que por Hillsong cierto estuvieron el martes Unite. aquí. en Delirious, que también es una banda por parte de la iglesia de los Hillsong, y Young and Free. Qué cracks. Sí, qué cracks. Sí. Pues Son dio a muy buenos. conocer que estaba dudando sobre su fe en el cristianismo y dio unas declaraciones, de hecho, bastante Fuertes. fuertes, sí, más Ujú. que todo por el contenido. Ajá, Que, ¿qué de dijo? hecho, vamos a leer justamente lo que dijo. Dice, estoy luchando con muchas partes del sistema de creencias que parecen tan incoherentes como la moral humana. Dice, si la mayoría de la humanidad tuviera una opción, ¿no libraríamos al mundo del flagelo del cáncer o de la enfermedad? ¿Por qué Dios no hace tal cosa? Por supuesto, hay una respuesta a esta pregunta, pero la mayoría de la vida de un cristiano típico no se gasta teniendo en cuenta estas cosas. Dijo, vamos a ver, preguntas más. Dijo, preguntas como estas permanecen en la canasta demasiado tiempo. Dice. También de hecho reconoció, dijo que tenía problemas porque creía que la Biblia tenía muchas contradicciones, Ujú. que Dios
mandaba a muchas personas directamente al infierno. Entonces, está pasando, creo que la primera noticia decía que se había retirado por completamente, había renunciado a su fe, pero después él borró el post que había hecho en Instagram y dio declaraciones diciendo que no ha dejado su fe, pero que sí está tambaleando mucho. Dejó claro que está perdiendo su fe en el cristianismo y que la ve como una religión más. De hecho, el compositor hizo esas preguntas: ¿por qué la Biblia tiene tantas contradicciones? ¿Por qué Dios no evita la maldad? Son preguntas, yo creo que la mayoría en Son algún válidas, momento, son sí. válidas, pero... ¿Cuál es su opinión, ya que usted es un fan de Y Hillsong? pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué quiere que diga? ¿Es válido o no es válido? ¿Qué cosa? Especifique. Que él tenga esas dudas. Por supuesto que es válido. Ujú. ¿En qué Así como es válido que usted lo tenga. Claro, de hecho, todos nos Igual, hemos si hecho usted esa lo pregunta. tiene, a usted no le van a dar pelota porque usted no es corista ni Un compositor. famoso. No es compositor de Hillsong. Sí, yo creo que el punto está en el que como él es una figura pública, Exacto. entonces La gente le va a dar bimba, y Atacarlo. más allá de criticar o juzgar, pues deberíamos orar por él. Bueno, es lo que pienso yo. No es porque sea fan ni nada, pero bueno, eso es lo que pienso yo. ¿Usted? de hecho yo creo que es totalmente válido el hecho de que tenga esas dudas. Todos hemos pasado en algún momento por la duda de preguntar por qué hay tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Sí, Y eso por es qué cierto. Dios no hace algo, ¿verdad? Esas preguntas son totalmente válidas. Ahora, creo que lo único que yo podría decir que hizo mal, digamos que pudo haber tenido un poquito más de sabiduría, Fue al postear eso en era una red exactamente social. porque él tiene el conocimiento y él sabe que es una figura pública. Y en el momento de hacer eso público, está Va- generando que muchas personas vayan a dudar también. Va a arder Troya. Y de hecho es una bomba al cristianismo lo que tiró. Entonces creo que lo que él hizo mal en ese momento fue no tener la sabiduría de mejor dejar que seguir su proceso, seguir investigando. Si al final llegaba a la conclusión que no quería seguir, pues ahí sí hubiera hecho tal vez el anuncio, pero creo que el error que tuvo en ese momento fue Postearlo de esa manera. postear y tirar esa bomba que realmente afectó mucho al Iba a cristianismo. crear controversia. De hecho es que lo siguen millones de personas y de jóvenes. Entonces todos van a decir, mira, si Marty Sampson duda del cristianismo, yo también. Y de hecho un problema que está pasando muchísimo con ese tipo de personas es que se nota muchísimo también el poco conocimiento bíblico que tienen Eso es y de cierto. estudio. Eso es cierto. Digamos, creo que muchas veces los artistas cristianos tienden a dedicarse mucho solo a la música, y dejan de lado su estudio teológico, su estudio de la Biblia profundo realmente para poder responderse a este tipo de preguntas, ¿verdad? Es cierto, o simplemente una relación. ¿Cómo le digo? Más No sé. cercana con Dios. Es que sí, podría decirse más cercana, más íntima. De hecho, si alguien quiere dar su opinión en el Facebook Más que Live, bienvenidos. Más que que nos bienvenidos. están escuchando y quieren dar su opinión sobre qué piensan sobre la decisión de Marty Sampson, sobre dudar de su fe y todo lo que está pasando, pues bienvenido sea, ¿verdad? Sí. De hecho, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a terminar el NotiClick del día de hoy. Aplausos. Gente, ojalá al les haya NotiClick. gustado y coméntenos si les gustó. Clic, Solo yo aplaudí, digamos. Estuvo a punto de tirar el sello bien hasta que se metió. Bien, Taylor. Bien, Taylor, bien, Taylor. Bien, Taylor. Y el- Pero bueno. De pero hecho, ya bueno. dejando el NotiClick de lado, ¿verdad? Que fue una idea rápida sobre... Yo quería hacer esta controversia sobre Martin. Sí, sí, definitivamente, porque a usted le gusta crear controversia. Sí, es que era un tema curioso, era un, Sí, 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 un tema sí, dale, bonito. dale. Vamos a seguir haciéndolo porque Sí, está sí, bonito, sí. claro. Claro. Vamos a entrar entonces a lo bueno de hoy. Ah, la creme de creme. Vamos a entrar al tema que tenemos hoy que va a estar duro. Sí. Porque yo sé que hay una parte que son muy legalistas, hay otra parte que son muy liberalistas, Sí, es cierto. que no es de... Hay que hacer un balance. Sí, hay que hacer un balance, entonces vamos a hablar del tema de hoy en el de En el clic Clic de la de semana. la semana. ¿Cuál es? Dice que es Cazadores de Mitos. Hoy vuelve los Cazadores de Mitos, porque habíamos tenido una sección de los Cazadores de Mitos ya hace como 2 meses. Sí, no estuve, pero sí. ¿No estuvo? No. No estuvo, pero estuvo buenísima. De No hecho, sé en que- dónde que- andaba, pero
Usted siempre No anda me acuerdo. paseando y en playas. Y todo eso. sí. Y el Cazadores de Mitos de hoy tiene que ver con tabúes cristianos. Tabúes cristianos, gente. Tabúes cristianos. ¿Cuántos vamos a tocar? 2. Dos en específico. Es un tema muy amplio, hay muchos más que los que vamos a tocar, pero hoy quisimos no profundizar exactamente, pero sí, Por lo menos dejar clara la idea. exactamente, Porque de si dos traía- de los más controversiales, se podría decir. Se podría decir, porque si hubiéramos traído 10 tabúes que perfectamente hay, hubiéramos tenido que ir por encima de todos, entonces Sí, como no, que no no. aprendemos nada. Sí, no, exacto. Y yo creo que la idea de este programa es aprender algo también, ¿no? ¿Es cierto? Es aprender, Si no, no tendría sentido. No es solo chistes malos de Manuel, Ay, por Dios, que la Si no, gente le tam- gustan mis chistes. Comenten, por favor, eso es cierto. sino también crecer en la palabra. Eso es cierto. De Eso hecho, es cierto. A la gente que nos está escuchando en el Facebook Live, ¿qué piensan de los tatuajes? Pero ¿por qué solo los de Facebook Live están en la aplicación? Bueno, si hay alguien que nos O está si bien escuchando en- en la aplicación, Sí. o por internet, en la Página. de internet, entonces ahí está el WhatsApp, por cierto, también, ¿usted lo tiene, Taylor? De hecho va a aparecer ahí en la pantalla, ahí está. Qué finos que estamos, ¿verdad? Andamos, Hemos pero... crecido increíble, de sí. hecho, sí. Ahí está el WhatsApp, si quieren mandar su ¿Comentario? ¿Opinión? Más que bienvenidos. Sí, Los más queremos que escuchar, gente, de verdad, los queremos escuchar. Tatuajes, ¿qué piensas de los tatuajes? Tatuajes. Es interesante. Sí, no, tal vez. Sí. Yo sí, Se haría uno. sí. Aún... Pero tendría que tener un buen significado y... Sí, no, un buen significado. Y si después de todo el conocimiento que le vamos a dar hoy va a cambiar de opinión. Podría ser. Podría ser, ¿verdad? Ahí está. Y le revelamos uno de los tabúes. Tatuajes, gente. ¿Usted qué opina sobre el alcohol? El alcohol, yo creo que es un tabú también. Es un tema tabú muy fuerte. Muy fuerte, digamos. sí. Sobre todo porque la idiosincrasia que tenemos en este país, sobre todo, es de alcohólicos. Sí, Entonces, es cierto. El alcohol. Por ejemplo, usted tomen con una cerveza y ya se va a ir a emborrachar. Exacto. Ese es el gran Y problema. no es cierto, gente. No. Pero no entonces, vea, necesariamente. vamos a hacer una cosa. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con el de tatuajes. Piedra, papel o tijera. No, ya dije tatuajes. ¿Por qué? Pero, Taylor, ¿con cuál empezamos? Tatuajes. Bueno, Son tatuajes. tatuajes. De hecho, la gente que nos escucha, ¿sí o no están de acuerdo con los tatuajes? Para ir Muy buena dando pregunta, la sí. opinión. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Ahora, con la cuestión de los tatuajes, tenemos que hacernos una pregunta primeramente. A ver, ¿cuál es? Un sector de la iglesia cree que es pecado la Ajá, cuestión de los tatuajes. de los tatuajes. Otra dice que no, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tenemos que iniciar en este momento sería, ¿qué es el pecado? Muy buena pregunta. Ujú, ¿qué es Muy el buena pecado? pregunta. ¿Tiene una Porque definición? Sí, claro, porque Bueno, tenemos- antes de eso, hubiéramos dado, y yo traía la definición dame un momento, sigue usted hablando. Bueno, tenemos que identificar qué significa el pecado, porque tal vez en muchas iglesias le ponemos la etiqueta pecado a cualquier cosa. Sí. A cualquier cosa. Hay un sector que le llaman legalista, que Ujú. cualquier actitud que usted tenga en la iglesia, lo que sea, es pecado. Es pecado, sí. Entonces nos encerramos en esa burbuja del pecado, pero dice que el pecado es desobedecer la voluntad de Dios y quebrantar sus leyes. Sus leyes. El Ojo, apóstol Pablo decía atención a que si eso. no existiera la ley, tampoco existía el pecado, ¿verdad? ¿Eso es Entonces, cierto? el pecado es como ese contraste para saber qué está bien o está mal. Entonces, por eso vienen los mandamientos que se nos dan en el Éxodo, inclusive, ¿verdad? Los 10 Sí. mandamientos, todo el mundo los conoce. Y eso es lo que hace el contraste con la ley, con el pecado, que es bueno y que es malo. Y que Eso es nos da malo. una idea, ¿verdad? Por eso nos dice que el desobedecer la voluntad de Dios y quebrantar sus leyes. Entonces, si nos vamos por ahí, tenemos que tener en cuenta que no hay una ley que nos diga que prohíba los tatuajes. prohíba los tatuajes. Eso es cierto. ¿verdad? Ustedes pueden escudriñar la Biblia Ujú. todo lo que quieran y no van a encontrarlo. Ahora bien, un sector que está en contra de la cuestión de los tatuajes en las iglesias, ¿verdad? Ujú. Usan el pasaje de Levíticos 19:28, Que está fuera de contexto. que se los voy a leer Por fuera de favor, contexto, por favor. para que vean lo que Dale, hacen dale. correctamente. Vamos a ver, dice que es el 28. Dice: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto,
ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Hay unas traducciones que en la cuestión de señal lo traducen como tatuaje, A ver, ¿verdad? De hecho, esa es versión internacional, si quieres me lo busca para que vea. Levítico. Levíticos 19:28. Ok. Esta versión dice: no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Exacto. Dice la nueva versión internacional. Hay versiones que ya quitan la cuestión de Marcas. señal o marcas Ajá. y ponen Tatuaje. tatuaje literalmente así. Sí. Tatuaje. Ahora bien, ¿cuál es el problema de utilizar este pasaje para intentar prohibir los tatuajes ¿Cuál desde es? la Biblia? Dice: el contexto de Levíticos es una serie de mandamientos dados a Israel para evitar la contaminación con otros pueblos cercanos de la idolatría que abundaba. Así que, si usábamos este versículo o un mandamiento, tendríamos que respetar toda esa ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios sabe que va a tener que pasar al pueblo de Israel cerca, o de hecho entre pueblos cercanos, donde abundaba la idolatría, donde abundaban las malas prácticas, donde abundaba el desenfreno en todo tipo de temas sexuales, idolatría y todo eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Les dice: bueno, yo los voy a tener que pasar por ahí, pero les voy a dar una serie de mandamientos morales, inclusive de leyes, que van a tener que seguir, que van a tener que respetar, porque yo soy su Dios, ¿verdad? Para evitarlos y alejarlos de esa contaminación, ¿verdad? Ujú. Entonces, el pasaje en cuestión nos dice que no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Una de las rituales que se hacían en ese momento era cortarse, y la sangre que se derramaba cuando se cortaba Ajá. era una especie de sacrificio Ok. a otro Dios, ¿me entiende? Ujú. Entonces Dios es claro y les está diciendo: bueno, no quiero que hagan eso, ¿verdad? Pasa exactamente igual con las señas o los tatuajes. Era una cuestión de idolatría, era una cuestión de hacerse rasguños o hacerse tatuajes para otros dioses. Entonces por eso Dios les da esa ley o ese mandamiento para que no hagan lo mismo, ¿verdad? Ujú. Entonces, si utilizamos el contexto del pasaje completo, vamos a entender que no es un versículo de peso como para decir que está negando el tatuarse como es actualmente, Eso es cierto. ¿verdad? De hecho, más atrás, para que tengan una idea, dice que no puedes ni siquiera cortar la punta de la barba, ¿verdad? Parte de esa misma ley dice que no puede cortar la punta de la barba. Entonces, cualquiera que se rasure ¿Está pecando? está pecando. Está pecando. De hecho, dice también que no va a mezclar hilos en sus ropas. Ujú. Entonces, si usted tiene dos clases de hilos en su ropa, Está pecando. es un pecado. Mm, Entonces, tienen una idea ya más o menos por qué no se puede utilizar este versículo como para negar desde el legalismo los tatuajes. y lo importante es leer en contexto. Eso es importantísimo, de hecho, cuando veamos un pasaje que según nosotros nos está queriendo decir algo, ¿verdad? Ujú. Lo sano es irse completamente, inclusive si se puede ir desde el inicio del libro, leerlo completamente, y si no, por lo menos usar el capítulo completo. Completo, sí, no nada más sacar un fragmento y Exacto. ahí sacar partida. Leer el capítulo completo para que así nos dé una idea cuál es el contexto o cuál es la idea principal de lo que nos está hablando el versículo, para saber si lo podemos utilizar o no. Eso es cierto, y como dicen, la Biblia no los prohíbe, pero No. también tendríamos que verlo desde un aspecto cultural. De hecho, otro pasaje que se tiende a utilizar mucho para intentar o buscar de alguna manera la negación a los tatuajes Prohibirlos. es 1 Corintios. Sí, 1 Corintios, ¿qué? 1 Corintios 6, 19. 6, 19. Que nos dice que acaso no sabéis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ujú. Es otro pasaje que, aunque no está del todo mal, digamos, no nos está hablando específicamente de una cuestión de tatuajes. El apóstol Pablo en este capítulo nos está hablando de la inmoralidad sexual. Entonces por eso nos está diciendo que cuidemos
el cuerpo, ¿verdad? Porque es templo del Espíritu Santo de la inmoralidad sexual. Ahora bien, si agarramos un versículo como ese y se saca de contexto para decir que porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, desde el exterior, ¿verdad? Porque lo estaremos viendo desde el exterior con la cuestión de los tatuajes, tendríamos que tomar en cuenta malas alimentaciones también. Sí, es cierto. Personas que no se cuidan. No podrías ir a McDonald's, por No, ejemplo. exacto, entonces por eso es importante no sacar un versículo de su contexto. De contexto y no ser extremistas, porque hasta cierto punto eso no es sano. Sí, de hecho dice, el apóstol Pablo en su contexto está exhortando a alejarse de la inmoralidad sexual y cuidar el cuerpo de la fornicación. Bueno, Interesante, ven. para que tengan en cuenta y lo puedan leer. Eso no quiere decir, ahora bien, para ir cerrando con la cuestión de los tatuajes, ¿verdad? Ok. Eso no quiere decir que porque la Biblia no te da una base Para negarlos. para negarlos, tampoco los está aprobando, Eso es cierto. ¿verdad? Entonces, no quiere decir que ahora usted va a ir y se va a ir a hacer un dragón y unas calaveras y va a llegar a la iglesia con la cara tatuada. Por eso yo mencioné lo del significado. Exacto, entonces hay que tener cuidado con eso. Si la Biblia no lo está avalando, tampoco lo podemos avalar nosotros, ¿verdad? Eso es cierto. Ahora bien, ¿cuál sería la propuesta que tengo o que tenemos nosotros para cuando, si usted tiene la idea o se tiene el pensamiento o se le ha ocurrido hacerse un tatuaje? Sí, a ver. Dice, en 1 Corintios, de hecho también, que está en Corintios 10, 23 al 24, dice el apóstol Pablo que no todo me es lícito, pero todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso es cierto. Aunque el contexto completo del pasaje también está hablando de cuestiones de inmoralidad sexual, cuando él habla de el todo, está dando una opinión generalizada de todo lo que nos puede dar el mundo, Eso ¿verdad? es cierto, incluyendo los tatuajes. Exacto, entonces ya podría ser un versículo que podemos agarrar para hablar de ese todo. Cuando él habla del todo, Muy está diciendo no muy todo. ¿Cómo fue que todo me es lícito, mas no todo Me me conviene. conviene? Entonces ahí estamos hablando de todo. Entonces, si usted tiene el pensamiento o la idea de hacerse un tatuaje, vaya pensando primero si es conveniente, No es cierto. si realmente lo necesita. De hecho, más adelante también en ese versículo, se me fue la palabra. Bueno, dos versículos más adelante creo que nos dice que ninguno busque su propio bien sino el del otro. ¿Es curioso? Bueno, nos dice eso porque nos va a hablar también en Romanos 14:15 Ujú. sobre los hermanos débiles en la fe. Eso es cierto y qué dicha que mencionó eso porque me va a servir ahora mucho. De hecho dice que hay hermanos que son débiles en la fe. Entonces, si nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tomar en cuenta a esos hermanos que son débiles en la fe. Y nos invita que por nuestra causa, y nos invita a evitar que por nuestra causa se pierda el que por Cristo murió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el hacerme un tatuaje va a generar algún estigma en la congregación o va a generar que alguien se sienta incómodo o que alguien decida dejar la iglesia por verlo ser tatuado, hay que tomarlo en cuenta. Ujú. Hay que tomar en cuenta al hermano que es débil en la fe, o hay que hacer las cosas también como para nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, en conclusión, para dar una conclusión, somos libres en Cristo sin caer en el libertinaje, Ujú. ¿verdad? Hay que pensar en qué me beneficia un tatuaje y pensar en la congregación y en los hermanos débiles y en nuestra propia imagen. Entonces, cuando usted, si quiere o tiene el pensamiento de un tatuaje, tiene que saber que en la Biblia no hay una base que lo prohíba, ¿verdad? Pero sí nos da consejos sobre qué es mejor o qué es más sabio. En este caso, la Biblia nos dice que es sabio tomar en cuenta aspectos sobre hermanos que son débiles, sobre nuestra imagen en la congregación y sobre si lo que hacemos realmente está honrando a Dios de alguna manera o no. Qué dicha que menciona eso porque yo creo que nosotros en nuestra relación con Dios, incluso si, como usted dijo, están pensando, o yo incluso pienso en hacerme un tatuaje, Dios a través del Espíritu Santo pues me va a incomodar y pues me va a decir, ok, sí, está bien, o Ajá. ok, no está bien.
Entonces creo que también por medio de esa relación podemos llegar a una conclusión. De hecho se siente, ¿verdad? Exacto. Hay que ser Es sinceros, cierto. digamos. Y es así con cada En- cosa. Por ejemplo, cuando usted lo invitan a ir a una fiesta, usted siente, debo o no debo ir, Exacto. o ese tipo de cosas. Eso es un simple ejemplo, pero... Hay que ser claros. El tatuaje en nuestra sociedad actual Ajá. tiene etiquetas de malas, ¿verdad? Hasta cierto punto, sí. Sí, Hasta porque cierto punto. de hecho hace unos años atrás a usted no le daban trabajo Si no usted tenía- estaba tatuado. si estaba tatuado. Es cierto. Eso ha cambiado obviamente con la generación, pero no quita que ese trasfondo de los años sea mal visto, ¿verdad? Es como dijimos, es cultural. Es cultural. Es Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si nos vamos a hacer un tatuaje, más allá de una cuestión de pecado o no pecado, Ujú. es una cuestión de integridad nuestra, de Exacto. amor al prójimo, de pensar en el cuerpo de Cristo completamente, en nuestra congregación. Si eso no va a causar un mal, si no vamos a hacer que nadie caiga, ¿Es cierto? si no vamos a hacer que nadie dude, si que nos llamen hipócritas, que nos llamen aquí, o que Es alguien cierto, pueda es cierto. salirse de la congregación porque vea una mala actitud. Entonces, para mí, ese es el tema de hoy. Para mí, los tatuajes. Ahora viene Emma, que nos va a Voy hablar de yo, otro y tabú. por cierto, otro tabú, el alcohol, y lo mencionamos antes, gente. ¿Qué creen ustedes? ¿El cristiano puede o no puede consumir alcohol? Consumir, ojo la palabra, ¿puede o no puede consumir alcohol? Del todo. Ahora, el tema es difícil porque... Sí, no, es muy, 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 muy complicado. Si Como hablamos dije, culturalmente igual, como lo decíamos ahora, en Costa Rica, alcohol es igual a borrachera. exacto, exacto. Y no necesariamente es así. Recuerden, si nos van a comentar con respeto, nosotros vamos a respetar sus opiniones, tanto con respecto a los tatuajes como con respecto al alcohol. Y nos gustaría que también respeten nuestras opiniones. Sí, que den su ¿Cierto? opinión. La idea es eso, llegar todos a una conclusión. Es cierto. Nos vamos a dar cuenta después de todo que tenemos más puntos en común que en contra. Ok. Así que, Responda usted la pregunta primeramente. ¿Un cristiano puede o no puede consumir alcohol del todo? vamos a ver. Si nos vamos bíblicamente, yo diría que tampoco existe una prohibición al alcohol en sí. No, a es las que... bebidas alcohólicas. Gracias Bebidas que dijo eso. Gracias, de verdad. Ahora, yo creo que pero la Biblia sí prohíbe nuestra actitud con esas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y exactamente ahí es a donde voy. Que por cierto, Gálatas 5... 20... ¿Qué? Se me perdió. 5. Bueno, pueden leerlo en contexto, como le decíamos antes. Dice la vida por el Espíritu. Si nos vamos al 5:21, dice: y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué dijo? No heredarán el reino de los cielos. Sí, pero dijo borracheras. Ajá, No dijo el que consuma alcohol. ajá. Ok, es en exceso. Ujú. Ok. Y también, ay, que se me pierden. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Se embriaga. O sea, veámoslo desde este punto de vista. No es malo consumir alcohol. Ujú. Lo malo es consumirlo en exceso. Ajá. Y yo creo que, y pues ya acabé con mi tabú. Pero ahora sí, Yo creo que esa es mi conclusión. A ver, igual hay que ser sabios en el momento y como usted lo va a hacer. Como usted decía antes, mencionaba antes, no podemos ser piedra de tropiezo para alguno. Si yo, que ya soy maduro espiritualmente y yo digo, ok, una cerveza no me va a hacer caer, un vino X no me va a hacer caer, yo debo pensar que tal vez en mi congregación hay personas que tienen problemas con eso. ujú, Entonces, no sé, por ejemplo, usted subió una historia en Instagram con una cerveza en la mano. Y... Ahora, vea Ajá, lo que dice Proverbios, dice al final, no es sabio. no es sabio. No es sabio. No es sabio. Entonces, si utilizamos esa palabra, no es sabio, el hecho de que no nos prohíban el alcohol de alguna manera, el consumirlo en medidas, digamos, es ser sabio es saber cómo, cuándo y si conviene o no conviene. Exactamente, Entonces- exactamente. Entonces, el tema del alcohol, igual que con el tema de los tatuajes, es una cuestión de que el Espíritu Santo se le va a hablar
y esto sí hay que espiritualizarlo, él le va a decir qué está bien, qué está mal, en qué momento y ¿En en qué qué no. momento? Exactamente, porque, no sé, por ejemplo, y hay que ser muy, 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 muy sabios en esto, porque a nosotros los cristianos siempre nos van a tachar, no sé, por ejemplo, que te vieron a ti en un restaurante y usted estaba tomando una cerveza. Entonces van a decir, ah, no, que muy cristianito y no sé qué y no sé cuánto. Nosotros no podemos negar el hecho de que la gente siempre, siempre, queramos o no, van a hacer ese tipo de comentarios. Entonces hay que ser sabios. No tanto, sí, obviamente el lugar, pero sino más bien de las personas de las que nos rodeamos. Si nosotros vamos a salir a comer con amigos que no son creyentes y sabemos que tienen ese tipo de pensamientos, entonces mejor Evitarlo. nos lo evitamos, ¿cómo se dice? Nos abstenemos. Abstenemos. Ajá, exacto. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo digo que no está mal. No está mal siempre y cuando lo hagamos sabiamente. Ahora bien, si lo vemos bíblicamente, el vino en la Biblia no era una cuestión como la idea que tenemos actualmente de lo que es el licor. Es cierto. No es, si yo se le digo, Manuel, vamos a tomarnos una cerveza, usted inmediatamente lo que dice, me voy a ir a emborrachar, ¿verdad? Esa es la idiosincrasia que tenemos nosotros en nuestra En cultura. Costa Rica. Mal, ¿verdad? cierto, Malísimo. está mal. Fatal. Usamos el alcohol para una cuestión de emborracharnos. La costura de la Biblia era el vino, de hecho, inclusive porque el agua en ese tiempo era bastante mala, ¿verdad? No había Ujú. agua realmente pura. Entonces, la idea de tomar vino, de hecho, Pablo le dice a Timoteo que mejor tome vino. Por tus enfermedades. Ajá, por Y tus así lo dice. enfermedades. Entonces, ahí nos da a entender que el vino, más de ser una cuestión de fiesta, de emborrachera, era una cuestión de necesidad en ese momento, ¿verdad? Se podía tomar para una cuestión de enfermedades, ¿verdad? Por si lo ocupaba, o se podía tomar para la comida, ¿verdad? O en ocasiones especiales. En ocasiones especiales. Entonces, la mentalidad que tenían las personas en ese tiempo sobre el vino era algo muy normal, ¿verdad? Es cierto, y tanto lo vemos y no es por avalar, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús en la Biblia? Convirtió el agua en vino. Ese es el primer milagro que Jesús hizo en la Biblia. Sí, de hecho. Ese es el primero. Convirtió el agua en vino. Ujú. Si Jesús hubiera dicho, pues está mal tomar alcohol, pues no convierto el agua en vino. Y como usted dice, en esos tiempos el vino no era algo así súper fuerte, alcohólicamente, hablando sobre alcohol. Ahora, tenemos la desventaja que en el lugar donde vivimos Es cierto, se ve mal, es cierto. ¿verdad? Se ve súper mal. Entonces, sí hay que ser, como dice el proverbio, muy sabio. Muy sabios. Muy sabio. Muy sabios. No solo por el hecho de la gente que lo va a ver a usted, sino usted mismo. Digamos, la sabiduría es saber si esto me va a afectar a mí o no, Es cierto. ¿verdad? Nosotros sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, Y nuestros límites. sabemos cuáles son nuestros límites, entonces si sabemos que eso nos puede ocasionar perder esa conexión, como de hecho yo lo veo de esa manera, con el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese Ujú. momento en que el pecado pone esa puerta o el mal pensamiento pone esa barrera, si vemos que eso puede ocurrir, mejor no hacerlo. Es cierto. ¿Verdad? Mejor No abstenerse. hacerlo. Hay que ser completamente sabio si realmente lo necesitamos o no. Es exactamente con la cuestión de los tatuajes. Tenemos que ser sabios Pero y bueno. saber sí o no. Es cierto, pero bueno, ya hablamos mucho nosotros. Nos gustaría leer los comentarios de los cliqueros que hoy nos están viendo. Ronnie, por favor. De hecho, estos cliqueros están fatal hoy. Háganme los honores. Están fatal, Están no hay fatal. nada. O sea, bueno, Sí, de hecho. no importa. Sí, están fatal. Pero bueno, lo Pero intentamos. en fin, de hecho, vamos a ir al acetato de hoy. Sí. Sí, vamos a ir al acetato de hoy de una vez. De hecho, va a ser curioso porque es como una... Ninguno tenga en poco No su lo diga. juventud, sino sea ejemplo de los No lo diga. creyentes en palabra, conducta y amor. De hecho, va a ser una ironía. No lo diga, lo dijo, carajo. Porque el acetato de hoy es de Hillsong. Hillsong United. Pero para que vean que no lo satanizamos, ni mucho menos, no debemos hacer eso. Está mal, solo porque una persona duda de su fe. Ajá. Pero bueno. ¿Cuál es su canción, Ronnie? Mi es... Tómalo. Sí, Take it all. sí, yo quería decirlo en inglés, pero es que no me sale en inglés. ¿Cómo es? Take Take it it all. all. Take it out. De Hillsong. De Hillsong. Y la mía es Another in the Fire. Del nuevo álbum People. Que por cierto es muy buena. De hecho, Dice, por cierto, una parte de la canción dice: y había otro entre las llamas, parado junto a mí.
O sea, y nos recuerda que nosotros no estamos solos. Aún en nuestras pruebas, aún en medio del dolor, no estamos solos. Eso estuvo profundo. Sí, ¿le parece? Estuvo muy profundo. Me imagino que se basó en la idea de la historia de... Obviamente, será que me saque de... Ajá. Sí. Wow. Pero bueno. Bueno, vamos a leer un comentario hecho de Dayana. Bien, Dayana. Dayana nuestra- Gracias, sí, es nuestra fiel, mejor ¿verdad? cliente, ¿verdad? Sí. Dayana, es más, venga. Vamos a recibir hoy. Si llega en 10 minutos. Trae café, sí. Dice, de hecho, es curioso. Porque dependiendo de las cosas, utilizan muchas sustancias dañinas para combatir ciertas enfermedades. Creo que el problema es el abuso. Es cierto. Es cierto. No, el tema siempre ha sido la cuestión del abuso, ¿verdad? De que la misma idiosincrasia de nosotros es alcohol igual a Fiesta, Ya es borrachera. borrachera. Y no es eso. No es ¿verdad? cierto. Ahí tenemos que ser un poquito más cultos, ¿verdad? Sí. Falta de cultura en Costa Exactamente. Rica. Falta de cultura. Nos falta muchísima Falta de cultura. cultura. Es más, gané. ¿Qué puso? Dayana puso Take It Out. ¿Es en serio? Sí. ¿Ha escuchado Northern Fire? La otra, la que yo dije. Si no la ha escuchado, deme una oportunidad, por favor. No, gané. Tal vez se arrepienta. Gané. Nuestro controlista es un crack. Sí, de hecho, es Sí, increíble. es un crack. Bueno, esto fue Click 412 del día de hoy. Deseándole a Amber y a nuestra compañera Melissa lo mejor. verlas pronto también. El Sí. próximo viernes, si Dios quiere, van a estar aquí con nosotros. Yo no voy a estar, pero ella sí. Cierto, Emanuel no va a estar, pero sí va a estar el próximo viernes. Entonces, para que estén pendientes de eso. Entonces, ya saben, ¿cuál es el eslogan de este programa? No importa dónde, no importa cuándo, no importa cómo. Siempre tenemos que Dedicarnos a... cliquear vidas. Hasta Gracias luego, a Dayana muchas que nos gracias. vio hoy. Gracias, Dayana. Sí, de verdad, muchas gracias. El próximo programa está Dayana aquí. Sí. Ya lo dijimos. Chao. Gracias, gente. Click 412. Cliqueando vidas. Recuerda seguirnos por Ecos Radio.